Bienvenido o bienvenida a un nuevo viaje en tren. Mi nombre es Jorge Herrero Jimeno y mi propósito no es otro que dar a conocer el apasionante mundo del ferrocarril de una forma diferente. Cada uno de los viajes de este podcast nace gracias a las entradas disponibles en la web www.elfotografodetrenes.com. Bienvenido o bienvenida a El Tren, mi cámara y yo. Era una tarde tranquila de domingo en casa. Se escuchaban las gotas de lluvia fina golpear el cristal de las ventanas y el olor a café humeaba entre las cuatro paredes de mi pequeña oficina. Allí, en la mesa donde han nacido todos mis trabajos y por donde han pasado todas mis fotografías, hojeaba lentamente las páginas de un álbum con dirección y teléfono de Madrid en su portada. Un álbum con un diseño sobrecargado y anticuado, acorde en época a los recuerdos que guarda en su interior. Los patos del Retiro, su gran lago, rincones mágicos de dicho jardín, calles recónditas de la capital, o la Cibeles con un clásico autobús del fabricante español Pegaso, son algunas de las fotos que observaba atentamente. Imágenes disparadas con una cámara analógica de verdad, con carrete probablemente económico, de esos que se compraban donde fuera para disparar durante las vacaciones. Pero entre todas estas fotos de 10 por 15 centímetros, una de ellas me llama especialmente la atención. Impresa aparece grandiosa la vieja marquesina de la estación de Atocha, con su joven jardín tropical recién inaugurado. En primer plano están mis padres, posando en un momento de descanso en lo que parece un alto en el camino. Dudo que fueran a viajar, pero contemplar una estación así siempre es curioso, y más si una gran reforma acaba de cambiarla a ella y al país por completo. Cuando se tomó dicha fotografía era pleno verano de 1992. El AVE acababa de llegar a España en el momento en el que se tomó aquella imagen, y aunque entonces mis padres no lo sabían, el AVE vino para quedarse. Es por ello que, tras cerrar el álbum, compré un par de billetes y ahora mismo me encuentro frente a la misma marquesina que aparecía en la fotografía de recuerdo de mis padres. Según la torre del reloj de la estación, esa que establece el vínculo arquitectónico entre pasado y futuro, faltan unos pocos minutos para las 9 de la mañana y apenas 1 hora y 10 minutos para que parta el AVE a Sevilla. Hasta hace bien poco, cuestión de un año largo, pasear por los alrededores del edificio histórico de Atocha era encontrar vestigios ferroviarios de aquel cambio tan importante. Sobre sus puertas rojizas, todavía los carteles que indicaban la dependencia a la que cada una daba acceso conservaban el logo original de la alta velocidad española. Todo desapareció debido a las obras que se acometen para renovarle la cara al edificio. Aquel jardín tropical con el que posaban mis padres y que sustituyó a las 6 vías con las que contaba el edificio, ya es también historia. La estación inaugurada en 1992 permanece firme e imponente tras la vieja marquesina, casi como algo postizo, como una evolución impuesta y forzada. Ya en el interior del gran edificio y desde la planta primera se divisan los techos de los trenes situados un nivel más abajo. Allí descargan y esperan 3 trenes AVE de la serie 100, los más veteranos, los que inauguraron aquel año la infraestructura y los que obligatoriamente hay que tomar si la intención es llegar al sur en tren de alta velocidad. Uno de los 3 efectuará su salida a las 10 horas y, coincidentemente, es el de la vía 10.
Como antaño, en paralelo esperan otros semejantes, aunque cada uno con su respectivo destino, seguramente muy diferente al sureño. En 1992 fueron 6 servicios por sentido al día los que inauguraron la alta velocidad en España. Ver hoy las pantallas de salidas de la estación es tener el abanico abierto a casi cualquier destino en alta velocidad. Tranquilamente el pasaje va descendiendo poco a poco. No hay prisa, pero tampoco conviene entretenerse para buscar el coche y los asientos asignados, porque, tal y como decía el anuncio de Renfe en la época, el AVE es muy puntual. Veremos si esto es verdad. No es un tren de coches clásicos ni con aire de época, pero en realidad sí siento cierta añoranza por unos tiempos no vividos literalmente, aunque sí a través de fotografías y audiovisuales de la época. Este tren tiene esos aires de alta velocidad retro que lo hacen especial. En sus interiores, renovados hace ya algo más de 15 años, ese estilo old school se agudiza ligeramente gracias a detalles como los pasillos entre los coches o las puertas que dan intimidad a ciertas estancias. El anuncio ya lo decía, pero hoy en día la realidad respecto a la puntualidad dista de la de aquel entonces. 3 tontos minutos alargan la salida, siendo esta un desplazamiento suave de las ruedas que apenas se nota a bordo. Partimos rodeados de otros trenes de la misma serie y gran parte de ellos siguen trabajando en la línea para la que nacieron, pese a que otros tantos se dedican a las relaciones internacionales que la compañía nacional tiene establecidas con Francia. La serie 100 deja ya atrás el nudo de líneas de Pinar, donde las líneas se bifurcan de aquellas que finalizan casi en las aguas mediterráneas. El rumbo lo tiene más que claro, directo a la tierra del flamenco con seguridad y firmeza, tal y como lo hizo por primera vez en 1992. Hoy le avalan la experiencia y la veteranía de sus 34 años de servicio. Tiene el tiempo medido, calado en sus motores. Sabe que Sevilla está a 2 horas y 40 minutos de Madrid. Hasta entonces, ningún vehículo había surcado tan veloz las tierras de Don Quijote. Las leyendas y misterios de la Toledo medieval casi se pueden divisar por las ventanas derechas a lo lejos. Mientras, amablemente, el personal sirve con sutileza el almuerzo, un surtido de ibéricos de la tierra que acompañaré por gusto personal con salmorejo cordobés, un plato tan andaluz como el tren en sí mismo. Pan duro del día anterior, tomate maduro, ajo, sal y el oro líquido de la tierra andaluza, el aceite de oliva. Un plato que tiene su origen, como muchos otros, en las casas más humildes, donde había que ingeniárselas para poder llevarse algo a la boca sin tirar nada a la basura, y se preparaba para quienes necesitaban energía para labrar los campos cordobeses. Lo acompaño de huevo duro, ya que el jamón va de la mano de Renfe. Mientras el café humea tras el almuerzo, la esencia de Sevilla ya abre sus puertas desde el propio tren, mostrando su arraigo y tradición a través de la revista oficial de Renfe, que se puede hojear en las cafeterías de sus trenes. Un entretenimiento muy interesante para conocer destinos, cultura y tradiciones de nuestra tierra, cuando el viaje es largo y relajado. Al fondo del coche número 1, allí donde antes de la Gran Reforma se encontraban los espacios privados para el viajero más exigente y de negocios, un par de personas conversan de pie. Y el desayuno para quienes lo solicitaron al comprar su billete es servido poco a poco. En el ambiente se siente ya esa gracia andaluza. La típica expresión "mi arma" y el deje tan característico se mezclan con el castellano castizo de quienes son de la capital. No hay prisa mientras el tren gana kilómetros al paisaje, pasando Puerto Llano, donde viejas ruinas industriales nos miran pasar como si fuera ayer cuando vieron por primera vez un tren tan elegante frente a su ladrillo de cara vista. El rodar del tren, pese a los kilómetros y los años de la propia infraestructura, es excelente, suave como solamente él sabe. Tecnología francesa heredada directamente de los que también fueron los primeros trenes de alta velocidad en el país galo.
tecnología también alemana que se nota en el confort, ya que, mientras quienes leen tranquilamente las hojas del libro que traen empezado, en las entrañas del tren cantidad de datos digitales se procesan a muchísima más velocidad que aquella a la que se mueve el convoy. Y esto es debido a que los sistemas de seguridad en vía también supusieron para España toda una novedad. El sistema LZB permite al tren saber en todo momento a qué velocidad puede circular sin que el maquinista tenga la necesidad de ver las señales que pasan veloces al paso del convoy. Además, permite la conducción automática del mismo, ofreciendo un alto nivel de seguridad. Hoy en día, y aunque sigue siendo seguro, este sistema va quedando atrás, siendo relegado por el ERTMS, más avanzado y universal para toda Europa. Y entre toda la vorágine de datos que el tren procesa, la guitarra española sigue moviendo sus cuerdas alegremente a través de mis auriculares. Kilómetro a kilómetro y túnel tras túnel, es al salir de uno de ellos cuando la esbelta cordillera de Sierra Morena se abre frente a mis ojos ilusionados. Formas puntiagudas e infinitas se divisan en el horizonte lejano y serpentean en el cercano. Imponente, el veterano AVE afronta el tramo como siempre lo ha hecho, siendo consciente de la envergadura de su presencia ante tanta naturaleza. Ya no le preocupa molestar, es un pájaro más entre los cientos de miles que planean por el cielo de esta impenetrable cordillera montañosa. A 270 km por hora serpentea cuesta abajo por uno de los motivos técnicos principales por los que se planteó esta línea. El paso de los trenes por este punto hasta entonces era posible gracias a entrometerse entre altas rocas y empinados acantilados que parecían tallados a cuchillo. Un acceso a Andalucía que llegó a estar casi saturado debido a la cantidad de tráfico y a la ausencia de doble vía por cuestiones de espacio. Así nació Nuevo Acceso Ferroviario a Andalucía, el proyecto que planteó construir un nuevo acceso ferroviario a Andalucía, tal y como dicen sus siglas. Esta línea, que inicialmente se planteó con ancho de vía ibérico, acabó reduciendo medidas y siendo de ancho internacional debido a varios factores, entre ellos el plazo para llegar en tren a la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Con casi 10 minutos de demora, el tren se estaciona por incontable vez en los andenes de la Estación Central de Córdoba, la cual fue el reemplazo de aquel edificio blanco tan andaluz que la ciudad de la Mezquita tenía como estación. Reemprendida la marcha, el AVE tiene claro que se encuentra en la recta final del viaje. El esfuerzo ya está hecho. Ahora todo es cuesta abajo y ese color especial de Sevilla, que dice la canción, se verá a lo lejos en un santiamén. Pero hablando de color, Andalucía y sus pueblos blancos son otro de los grandes reclamos de la tierra. El AVE luce su elegante blanco en sintonía con estas pequeñas aglomeraciones de casas que intentan protegerse del calor estival con esta vestimenta. Almodóvar del Río es uno de esos momentos icónicos para el tren, donde este se fusiona con su batiburrillo de casas y juega al escondite a través de un corto túnel a los pies de su esbelto castillo. El AVE, en sintonía con sus casas, lo serpentea por su lado sur, y, si se detuviera, sus habitantes podrían hasta dar un salto desde la calle Pairejas al asiento del tren, mientras al otro lado de las vías fluyen, pegadas, las aguas del Guadalquivir. Un paso estrecho y sinuoso que la ingeniería de la época resolvió con relativa facilidad, convirtiéndolo en uno de los puntos más reconocibles de toda la red española, incluso después de sus posteriores ampliaciones a otros territorios. Durante los algo más de 300 kilómetros que lleva avanzando el tren, se nota cómo vehículo e infraestructura van totalmente en sintonía estética. Empezar por aquello más notorio es hablar de los postes que sustentan la catenaria, esos hilos que alimentan eléctricamente al tren, los cuales están fabricados de hormigón, material utilizado únicamente para este fin en esta línea. Le sigue la estética de las traviesas y el balasto de la vía, amarronado, y con ese cable infinito situado entre ambos carriles,
y que se encarga de transportar la información del sistema de seguridad alemán que guía el tren. Y, obviamente, toda esta estética se nota en edificios técnicos situados a lo largo de todo el recorrido, en viejos andenes de apartado, en las señales de regulación del tráfico, etc. Elegante y sin escrúpulos, el paisaje andaluz va presentando su variada paleta de colores, rematada por suaves montañas que bailan en el horizonte cercano. El color especial de Sevilla asoma por el fondo y el tren reduce poco a poco la velocidad para enfrentarse una vez más al final del viaje. Por sus vías de ancho internacional, separadas del resto, pasa junto a esos trenes de todos los días e incluso junto al tren Al-Ándalus, ese convoy de lujo que te permite conocer el sur con todos los lujos a bordo y desde una suite de primera categoría. Sevilla-Santa Justa ve entrar por incontable vez otro tren más de la serie 100, y ella todavía recuerda aquel primer encuentro en el que miles de periodistas esperaban al enorme acontecimiento. Un tren cruzaba por primera vez la península a 300 km por hora y unía dos capitales en cuestión de 2 horas y un poquito, como decía el anuncio de promoción de la línea. Solo 3 minutos nos separan de la hora oficial de llegada. Aún así, es un detalle que ya importa poco. Los márgenes de retraso no son como los de la época, en la que si el tren se retrasaba 6 minutos, al cliente se le devolvería el total del importe. Hoy en día esto es inviable y suena más a sueño húmedo que a otra cosa. El tren desembarca pasaje en la vía 3 y en un abrir y cerrar de ojos me encuentro ya de nuevo en otro vehículo. Aunque esta vez es un socorrido cercanías que sale de nuevo de Santa Justa con un único pasajero a bordo y su maquinista. Tanta soledad a bordo no habría sido así cuando la línea se inauguró, ya que, tal y como mencioné brevemente anteriormente, esta coincidió con la inauguración de la Exposición Universal de Sevilla, un acontecimiento histórico que cambió España para siempre. Lo curioso es que entonces no me habría hecho falta ni siquiera cambiar de tren, ya que se construyó un ramal a propósito para llevar el AVE hasta la mismísima isla de la Cartuja, allí donde se realizaba la Expo, y a donde me dirijo en estos momentos. Bienvenidos a la Expo 92 de Sevilla. Hoy, 4 vías son demasiadas para la actividad que tiene la estación de la Cartuja, Sevilla Expo en su tiempo, en la que finaliza recorrido el tren de cercanías cada hora aproximadamente. Pero aquel abril de 1992 la cosa fue diferente. A estas vías llegó el pájaro ferroviario para ser recibido por otro simpático pájaro, Curro. La mascota oficial de la Expo 92 y su simpática nariz puntiaguda de colores esperaron al AVE en su viaje inaugural y, a partir de entonces, estos trenes descargaron en masa a cientos de personas que viajaban hasta Sevilla desde Madrid para disfrutar del acontecimiento. El suelo que piso me recuerda constantemente que no me he equivocado de lugar. Cada trampilla luce todavía el logo del evento, dando así la bienvenida a su recinto fantasmal. La sensación al llegar no es excesivamente triste. Una vigilante me saluda en la estación, siendo la única persona allí presente. Por la calle pegada a la estación pasan algunos coches, y la ancha calle de Marie Curie se abre ante mí
con una gran esfera al fondo. Para entender todo esto es necesario contexto. Y, aprovechando los bancos abandonados de la isleta central de la calle, es buen momento para ello. Además de para prescindir de la chaqueta. El calor del sur ya empieza a notarse. Aquel año el acontecimiento sería el 5º centenario del descubrimiento de América. Y me voy a permitir la licencia de decir que, como en España nos vale cualquier excusa para montar una fiesta a lo grande, este acontecimiento era una buena excusa para llevar a cabo la Expo de 1992. Está claro que Roma no se construye en un día, y toda esta burocracia venía de casi 10 años atrás. Fue en 1981 cuando el Ayuntamiento de Sevilla consolidó su ciudad como sede del evento, y en 1982 cuando el gobierno español solicitó formalmente la realización de una exposición universal en dicha ciudad. Lo curioso es que realmente no iba a ser Sevilla la ciudad sede del evento, sino Chicago, como primera sede, y Sevilla quedaría como la segunda, tras querer también participar. ¿Cuál fue la suerte para España? Que en 1985 Chicago presentó problemas para su desarrollo y organización, y ahí fue cuando España quedó como la única sede oficial de la Exposición Universal. Todos los países querían estar, y para ello harían falta pabellones expositivos y una amplia zona que acogiese el evento. La isla de la Cartuja, entonces terreno agrícola, fue el lugar escogido, y empezó entonces la construcción de la infraestructura, así como la mejora de la red viaria de la ciudad, nuevas autopistas y circunvalaciones. Se amplió también el aeropuerto y se comenzó con la obra que marcó un antes y un después para España, es decir, aquella que me ha traído hasta aquí. La duración del evento iba a ser de 6 meses, de abril a octubre, incluyendo los meses de verano. El calor de Sevilla iba a ser un problema, y para solventarlo, en parte, fue creada la esfera bioclimática, es decir, el primer artefacto que se divisa tras salir de la estación. Su función era la de generar un ambiente frío a su alrededor, gracias a miles de microgotas de agua que esparciría, refrescando a quienes estaban relativamente cerca. Tal fue su relevancia que se convirtió en parte del logo de la exposición. Junto a ella pasaba el monorraíl, ese del que ya solo queda prácticamente el recuerdo. Aquel pequeño tren aéreo recorría el recinto permitiendo la movilidad rápida de sus visitantes de un punto a otro. Hoy queda poco o nada, aunque 2 de sus trenes siguen siendo visibles, uno de ellos en Zaragoza, a la merced del abandono, y el otro sigue transportando viajeros en Alemania, en un parque temático. Y hablando de Alemania, junto a ella, Japón, Uruguay, Malasia, Australia y así sucesivamente, hasta el total de 108 países y 24 organizaciones que participaron de forma activa en el evento. Algunos con su pabellón particular y otros compartiendo espacio, pero cada rincón del planeta tenía su carácter. Hoy, tales construcciones siguen visibles y es inevitable sorprenderse ante sus formas. Algunos pabellones, como el de Hungría, vuelven a lucir sus mejores fachadas y tejados, tal y como lo hicieron aquel año 92. Otros, como el de Turquía, no han sido tan afortunados, y aunque en sus inmediaciones hay carteles de reforma e inversión para devolverles la vida, estos lucen descoloridos y sucios, siendo un fiel reflejo de la realidad del espeluznante aspecto del propio pabellón. Otros se construyeron de forma algo más sencilla, arquitectónicamente hablando, claro, siendo casi provisionales y siendo desmontados y desmantelados al poco tiempo de finalizar la exposición. Otros, que sí fueron construidos como edificios sólidos, fueron totalmente demolidos y prácticamente ya no queda nada más de ellos a excepción del solar que los albergaba. Los hay que hoy forman parte de un parque acuático y se han consolidado como tal, no pareciendo ni siquiera lo que eran. Hoy en día, sedes de múltiples empresas de todo tipo se han establecido en el interior de algunos de estos edificios, dándoles un sentido a su vida, que de no ser por ello sería de total abandono,
como el ambiente que se respira en todo el complejo de la isla. Siguiendo la calle Camino de los Descubrimientos, en paralelo al Pabellón del Futuro, cuyo aspecto es desolador, diviso al fondo lo que es la réplica del cohete Ariane 4, una pieza de 60 metros de altura y más de 30 toneladas de peso, que sigue en pie gracias a una pesada losa de hormigón en su base. Construido por Piezas en Francia, fue traído hasta la Cartuja en 3 grandes secciones a través de Hendaya y ensamblado finalmente en la propia isla. Más de 30 años después, sus banderas descoloridas siguen parcialmente visibles y permanece intacto, siendo este un símbolo de la isla y un motivo por el cual mucha gente curiosa visita la zona. Pero poco a poco voy sintiéndome más y más extraño en el lugar. Es como estar en un liminal space, ya que las calles están desiertas, pero de vez en cuando me cruzo con gente que literalmente no he visto venir de lejos y que viste de una forma extrañamente elegante como para estar en un conjunto de calles donde hay poco más que edificios cerrados y otros con muy poca actividad en fin de semana. Al cruzarnos huelo sus colonias. Es como si fueran a comer a algún restaurante que desde luego no hay por esta zona, y acabar andando por aquí por error es bien complicado. Pero lejos de lo extraño de la situación y de la nostalgia de lo que queda de un evento pasado, ¿qué supuso la Expo 92 para Sevilla y para el país en general? Ferroviariamente hablando, está más que claro. La llegada del AVE revolucionó por completo el transporte en España. Gracias al evento se puede decir que Sevilla y Andalucía entraron en el mapa del turismo internacional. Las tierras del sur de España no mostraban la misma calidad de vida que el resto de las autonomías, cosa que la exposición fortaleció, ayudando a su crecimiento social y económico. El coste inicial de toda la Expo, incluyendo todas las obras relacionadas, era de 943.000 millones de pesetas, 5.600 millones de euros actuales, costando 49.664 millones de pesetas la construcción del espacio de la Cartuja y sus pabellones. Una inversión que no se recuperó completamente en términos estrictos de retorno financiero y que jamás lo hará. Al igual que sus edificios, jamás serán utilizados para aquello para lo que realmente fueron construidos. A través de la garganta del infierno del Parque Natural de Helvetinjärvi, en Finlandia, bueno, más bien su réplica, y casi por arte de magia, aparezco en el corazón de la ciudad. Porque sí, Sevilla, aparte de perder su silla, como dice el refrán, y al igual que Madrid, esta ciudad también perdió su palacio ferroviario. La extraña normalidad anormal de las viejas estaciones también vino para quedarse, al igual que el AVE a España y todo lo que la infraestructura conllevó, así como los resultados positivos de semejante macroevento que marcó un antes y un después en España y más concretamente en la capital del flamenco. Muchísimas gracias por llegar al final de este episodio. Te agradecería que siguieras este podcast, dejaras una valoración a través de tu plataforma de escucha y comentaras qué te ha parecido. Cuesta muy poco hacerlo y a mí puede ayudarme muchísimo. Durante este viaje he realizado un total de 470 kilómetros en tren. Y en la descripción del episodio tienes todos los enlaces para ayudarte en caso de que tú también quieras realizar esta aventura. Deseo que tus sueños viajen en tren. Nos vemos muy pronto.